Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, la carga en A provoca una fuerza de 60 libras en el alambre AB. Exprese esta fuerza como un vector cartesiano que actúa sobre A y está dirigido hacia B de la forma indicada en la figura, ¿sí? Muy bien. Entonces, básicamente, aquí tenemos un aro, ¿no es cierto?, de cual están suspendidas 3 cuerdas y estas 3 cuerdas a su vez están soportando este peso de la figura que podemos ver aquí. Sin embargo, en este análisis ya nos dice que justo en uno de estos 3 cables, específicamente en el cable AB, se está generando una fuerza de 60 libras. Y esta fuerza de 60 libras ya nos dice que está dirigido desde A hacia B, ¿no es cierto? Entonces, como dice desde A, el punto A sería el punto inicial hacia el punto B, que sería el punto final, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos pide es expresar esta fuerza en forma de vector, es decir, su componente en el eje X, su componente en el eje Y y su componente en el eje Z. Recuerden que hay varios casos. ¿En qué caso estamos? En el cual yo tengo una fuerza y me dan su punto inicial y su punto final, ¿no es cierto? Cuando nos dan estos datos, yo debo utilizar lo que se conoce como vector unitario. ¿Sí? Muy bien, más adelante iré explicando poco a poco esta parte. Comenzamos con lo que es nuestro diagrama. El primer paso es dibujar el plano cartesiano. Como estamos en 3 dimensiones, eje X, eje Y, eje Z. El siguiente paso va a ser identificar cada uno de los dos puntos. En este caso, el punto A. La posición del punto A sería 0i más 0j menos 10k pi, ¿sí? Recuerden muy bien, recuerden que la posición es una distancia y colocar correctamente las unidades de estas distancias, ¿sí? Como estamos en el sistema inglés, las distancias están en pies. Muy bien. ¿Cómo se determina la posición de un punto? Siempre partimos desde el origen. Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto A? Si nos damos cuenta, no nos movemos en el eje X para llegar al punto A, porque no hay una distancia en el eje X con respecto al punto A. Ahora, desde el último punto donde me quedé, en este caso en el origen, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? Lo mismo, no me muevo en el eje Y para llegar al punto A. Por lo tanto, sería 0j. Como no se mueve en X, 0i. Como no se mueve en Y, 0j. Recuerden, I es para X, J es para Y y K es para Z. Siempre en ese orden. Muy bien, entonces seguiría estando en este punto. Ahora me hago la misma pregunta para el tercer eje, que sería el eje Z. Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? Si hay una distancia, ¿sí ven? Aquí ya nos da una distancia. Entonces, como si hay una distancia, yo sé que desde el origen voy ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Cuánto? 10 pies, ¿no es cierto? Es por eso que es 10k. ¿Y por qué negativo? Porque desde el origen yo voy hacia abajo en el eje Z, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el eje Z? Hacia arriba, ¿no es cierto? Yo estoy yendo en sentido contrario. Cuando yo voy en sentido contrario, el signo va a ser negativo. Es por eso que es menos 10k pies. Listo, lo que hice para el punto A, voy a hacer para el punto B. Sin embargo, para el punto B está un poco complicado. ¿Por qué? No nos dan ninguna distancia ni paralela en el eje X, ni al eje Y, ni al eje Z, ¿no es cierto? Pero sin embargo, aquí nosotros podemos apreciar un aro, ¿sí? Entonces dibujamos este aro de manera esquemática. Esta es una circunferencia, ¿sí? Y ya nos dan el radio de esta circunferencia, en este caso 5 pies, ¿no es cierto? Entonces, una circunferencia, recordemos que el radio va a ser el mismo en todas las direcciones. Esta línea mide 5, mide 5, mide 5, mide 5. Pero nos dan que el punto B, ¿no es cierto? En este caso el punto B tiene la siguiente posición. El radio no va a cambiar, 5 pies. La única diferencia es que este punto B se encuentra a 30 grados medido desde el eje Y positivo, ¿no es cierto? Hacia acá. Entonces este punto B, si nos damos cuenta, va a tener una posición en el eje X y una posición en el eje Y. Pero en el eje Z no va a tener ninguna posición. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, el aro ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el plano XY, debido a que no tiene ninguna distancia en el eje Z, ni hacia arriba ni hacia abajo. Justo se encuentra en el eje Z, cuando Z es igual a 0, mejor dicho. Justo en ese punto se encuentra. Entonces, voy a dibujar las componentes en el eje Y y en el eje X, debido a que este punto B
tiene estas componentes, ¿sí? Porque para llegar al punto B, recuerden, tengo que moverme siempre en el eje X, siempre en el eje Y y siempre en el eje Z, ¿sí? Entonces, me muevo en el eje X y luego me muevo en el eje Y. ¿Para qué? Para así poder llegar al punto B, ¿no es cierto? Perdón, al revés, me muevo en el eje Y y luego en el eje X para llegar al punto B, ¿sí? Entonces voy a colocarle nombres a estas distancias. Como esta me muevo en el eje Y, sería mi posición de B en Y. Como esto me muevo en el eje X, sería la posición del punto B en el eje X, ¿no es cierto? Y en el BZ no existe porque en este caso se encuentra en el plano XY. Z es igual a 0 para este caso de aquí, ¿sí? Muy bien, ahora que ya conozco su punto inicial y conozco su punto final, voy a dibujar la fuerza, que en este caso es de 60 libras. Y respeto su dirección, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta de manera gráfica, el vector empieza en A y ¿dónde termina? Termina en B. Entonces empieza en A y termina en B. Y con esto nuestro diagrama estaría completo, ¿sí? Entonces, una vez que nuestro diagrama está completo, podemos comenzar con lo que es el desarrollo, ¿sí? Para el desarrollo, como una primera parte, vamos a hacer el cálculo de la posición del punto B, debido a que no nos dan estas distancias ni BY ni BX, pero las podemos calcular. Recuerden, esta línea es paralela al eje Y, esta línea es paralela al eje X, ¿no es cierto? El ángulo entre ejes siempre va a ser 90 grados, ¿no es cierto? Entonces este ángulo es 90 grados, así que se trataría de un triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar de mejor manera para que se pueda apreciar más claramente, ¿sí? Aquí estaría nuestro BY, nuestro BX, esta distancia, la hipotenusa, que en este caso sería 5 pies, que es un dato que ya nos da el problema, y el ángulo, ¿no es cierto?, con respecto a BY es de 30 grados, ¿sí? Entonces, vamos a calcular estas componentes, ¿sí? Para calcular las componentes, el primer paso es determinar el signo, ¿no es cierto? Entonces, BY, ¿qué va a ser? ¿Positiva o negativa? Vamos a analizar esta parte en este momento, ¿sí? Muy bien, solo permítame cambiar esto de aquí. Ya, perfecto. Entonces, ya tengo BY, ¿no es cierto? BY tiene que ser positivo o negativo, ¿no es cierto? ¿De qué depende? De su dirección. Entonces, asimismo, desde el origen, ¿cuánto me muevo? Si nos damos cuenta, desde el origen, en el eje Y, ¿me muevo hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Y el eje Y, ¿en dónde está? Hacia la derecha. Entonces, como me muevo en la misma dirección, yo puedo concluir que BY es positivo, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Sigamos analizando. Entonces, me moví en BY y me quedé en este punto. Ahora me muevo en el eje X. En el eje X me muevo hacia la izquierda. Bueno, sí, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y el eje X, ¿hacia dónde está? Hacia la izquierda, ¿no es cierto? Como me muevo en la misma dirección del eje X, también puedo concluir que BX es positivo, ¿sí? Listo, ya tengo el signo. Ahora debo encontrar estas componentes. Para encontrar las componentes y me dan el ángulo, yo debo utilizar siempre las funciones trigonométricas seno y coseno. Cuando utilizo seno y cuando utilizo coseno, de la siguiente manera. Siempre seno lo voy a utilizar para el lado que se encuentra al frente del ángulo. Es decir, estoy trabajando con 30 grados. ¿Cuál se encuentra al frente de 30 grados? Se encuentra BX. Entonces para BX voy a utilizar la función seno, ¿no es cierto? Y si para un lado utilizo seno, por consiguiente para el otro lado voy a utilizar coseno, ¿no es cierto? Y listo, aquí ya sé los signos de estas componentes y qué función trigonométrica debo usar debido a que nos dan el ángulo, ¿no es cierto? Entonces simplemente multiplicaría 5 por seno de 30 para BX y 5 por coseno de 30 para BY. Muy bien, entonces vamos a calcular BX. BX ya sabemos que es primeramente positivo, sería 5 pies por seno de 30. Perdón, acá está BX. BX sería positivo, sería 5 por seno de 30. Resolviendo esta parte, yo sé que BX tiene un valor de 2.5 pies. Ahora vamos con BY. BY también sabíamos que era positivo, sería 5 pies por coseno de 30 grados, ¿no es cierto? Resolviendo esta parte, yo sé que BY tiene un valor de 4.3301 pies. Listo. Y como ya les había dicho al inicio, este aro se encuentra en el plano XY, ¿no es cierto? Quiere decir que en Z no hay distancia. Por eso yo os digo, o mejor dicho, se resume a que BZ es igual a 0 pies para este caso, ¿no es cierto? Y listo, ahora simplemente ordeno la posición del punto B, que tiene una coordenada en X, en Y y en Z. Aquí me he equivocado. Si ven, hagamos la corrección. Siempre hay que estar pendientes a lo que uno escribe. Sí, muy bien. Entonces, aquí no es BX, sería BY, y acá no es BX, aquí sería BZ, ¿no es cierto?
Eso, con esta corrección, simplemente ahora sí reemplazo cada uno de estos valores en su respectiva componente y yo sé que la posición del punto B en forma de vector sería 2.5i más 4.3301j más 0k pies. Entonces, ahora que para yo poder expresar la fuerza en forma de vector, yo debo conocer su punto inicial y su punto final, asimismo en forma de vectores. Por eso que me tomo este tiempo para encontrar la posición en forma de vector. Ya tengo el punto inicial en forma de vector, tengo el punto final en forma de vector y tengo la magnitud de la fuerza. Con estos tres datos, yo ya puedo expresar la fuerza en forma de vector. Entonces recordemos que aquí tengo la posición del punto B. Ahora voy a expresar AB en forma de vector. Entonces, ¿qué ecuación utilizamos cuando yo deseo expresar la fuerza en forma de vector y conozco su punto inicial y conozco su punto final? Aplico la siguiente ecuación. AB en forma de vector, aquí le coloco una flecha encima para decir que es vector ahora, es igual a AB, como esto está sin la flecha, significa que es su magnitud, la magnitud de AB por el vector unitario AB. Recuerden, cuando conozco su punto inicial y su punto final, debo utilizar lo que es el vector unitario AB. Reemplazo datos. La magnitud de AB ya nos daba el ejercicio que era 60 libras. Sin embargo, el vector unitario AB no lo sabemos, pero lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula un vector unitario? Se calcula con una división entre el vector posición AB dividido para la magnitud del vector posición AB, ¿no es cierto? Siempre vamos a comenzar con el numerador. ¿Qué es el vector posición AB? Simplemente es una resta entre el punto final menos el punto inicial. El punto final es donde está la flecha, ¿no es cierto? En este caso sería el punto B, menos el punto inicial es donde está la cola del vector, que sería el punto A. Entonces planteo esa resta. Punto final, que sería el punto B, ¿no es cierto? La posición del punto B, menos la posición del punto inicial, que en este caso sería el punto A. Resuelvo esta resta, ¿no es cierto? Y yo sé que el vector posición AB ha sido 2.5i más 4.3301j más 10k, ¿no es cierto? Aquí es 10 positivo, ¿por qué? Porque menos con menos nos dio más, ¿no es cierto? Todo esto en pies. Listo, una vez que yo conozca el vector posición AB, yo puedo calcular la magnitud del vector posición AB. Y esta es súper sencilla de calcular, porque una vez que conozca el vector AB, simplemente debajo pongo raíz y sumo estas tres componentes elevándolas al cuadrado. Sería 2.5 pies al cuadrado más 4.3301 pies al cuadrado más 10 pies al cuadrado. Resuelvo esta raíz y yo sé que la respuesta mejor dicho, la magnitud de AB es de 11.1803 pies, ¿sí? ¿No es cierto? Ahora el siguiente paso, que ya conozco el numerador y el denominador, es dividir. Divido cada componente para este denominador, ¿no es cierto? Primeramente, aquí se elimina pies con pies, ¿no es cierto? Entonces se eliminan y comienzo a dividir y J y K para este denominador y obtengo lo siguiente. Obtengo 60 libras por 0.2236 i más 0.3873 j más 0.8944 k, ¿no es cierto? Al hacer esta división y obtener este vector es el vector unitario AB, que ya lo hemos calculado, y ahora simplemente nos tocaría aplicar la propia distributiva, es decir, 60 libras multiplica la componente I a la componente en J y a la componente en K, y entonces yo tengo que AB en forma de vectores de 13.4164i más 23.2379j más 53.6656k libras, ¿sí? Y ahora recuerde que para la fase de cálculos en lo personal yo utilizo 4 decimales, pero esta es la respuesta que nos pide el libro, ¿no es cierto? Y debo expresarla de manera correcta, la cual me dice que solo debo usar 3 cifras significativas. Esto quiere decir los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario para las 3 componentes. Entonces, aplicando esta regla que ya vimos en el capítulo 1, la AB expresada de manera correcta sería 13.4i más 23.2j más 53.7k libras. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.